Vale, así que vamos a empezar esta nueva serie que se llama El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Habéis escuchado hablar mucho del Evangelio. Hay diferentes tipos de Evangelio hoy en día. Tenemos el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la declaración de fe, el Evangelio de X, el Evangelio de Y. Hay tantos diferentes tipos de Evangelio que hoy en día uno no sabe cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Se han levantado muchos predicadores que han estado predicando un evangelio totalmente diferente de lo que la palabra de Dios misma enseña. Así que hoy vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios en sí enseña. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca del evangelio? Es el evangelio de Jesucristo que vamos a ir viendo durante todo ese tiempo. Amén, hermanos. Así que por favor presta atención, ¿vale? Porque es muy importante que comprendamos qué es el evangelio. Es muy importante que lo entendamos qué es el evangelio para que nosotros podamos dar una explicación a la gente de por qué nosotros creemos en lo que nosotros creemos. ¿Lo tenemos? Vale. Así que esa enseñanza de hoy, hermanos, tendrá diferente, vamos a tomar más de un mes, estoy seguro por eso. Es que vamos a intentar ayudar con la palabra de Dios siendo nuestra única referencia para aclarar algunas dudas o algunos mitos que existen y comprender mejor algo que quizás uno de ustedes habrá oído supuestamente según el Evangelio. Porque mucha gente piensa, cuando escucha el Evangelio, piensan en hacer dinero, piensan en tener una buena vida, piensan en tener sus problemas resueltos. Y mucha gente han sido engañadas cuando les predican un evangelio diciendo que ven a Cristo, Él va a solucionar tus problemas, tendrás trabajo, tus hijos andarán bien en el camino del Señor y X te va a pasar, todo te irá bien. Pero ¿acaso ese es el evangelio de verdad que el Señor Jesús predicó? Y que si ese es el evangelio, entonces ¿estamos en el buen camino o estamos en un mal camino? Si eso no es el evangelio, ¿qué entonces es el evangelio que predicó el Señor Jesús? ¿Qué es el evangelio que hizo que 12 hombres, porque después murió Judas, 11 discípulos tomaron la decisión de estar dispuestos a morir por algo que escucharon del Señor Jesús? Gente durante todas las generaciones han estado dispuestos a entregar sus vidas por algo que otras personas enseñaron, que otras personas les enseñaron y que todo eso llegó hasta el momento del Señor Jesús. ¿Qué es esta palabra en sí? Que transforma vidas, que cuando un borracho escucha esa palabra, su vida cambia. Cuando un ladrón lo escucha, su vida cambia. ¿Qué es esta palabra? ¿Vale la pena confiar en ese evangelio? ¿O escuchamos o creemos otros tipos de evangelio que se predican hoy en día, que Jesús fue un hombre rico, así que nosotros tenemos que ser ricos? Jesús tuvo un ayudante financiero que era Judas Iscariote, así que nosotros también tenemos que tener dinero, tenemos que tener. ¿Acaso es eso lo que dice la palabra de Dios? Entonces, lo que iremos viendo toda esta semana, o si el Señor lo permite, este mes, hasta el próximo mes, vamos a ver algunos puntos. El primero será, ¿qué es el evangelio? Vamos a intentar de definir esa palabra en sí, es el evangelio en sí, según la misma palabra de Dios. El segundo punto será, ¿cuándo se empezó a predicar del evangelio? ¿Acaso se empezó a predicar del evangelio en este momento en el cual nosotros estamos, o el evangelio empezó en el tiempo de Jesús, o mucho más antes de que vino nuestro Señor Jesús? Vamos a ver lo que la Biblia nos explica de todo eso. El tercer punto será, ¿cómo se nos llegó este evangelio? ¿Cómo llegó a nosotros esta preciosa palabra que hoy nosotros tenemos? Entonces, ¿para qué? Y el cuarto punto será, ¿para qué nos sirve el evangelio? ¿Para qué nos sirve esta palabra que tenemos? Así que dentro de todo eso miraremos también a la luz de la palabra de Dios, miraremos puntos como ¿por qué? El por qué y para qué vino Jesús, por qué vino, por qué murió y por qué resucitó. Hay que contestar esas preguntas, porque mucha gente se les pregunta, ¿por qué vino Jesús? Lo que te van a contestar será, ¿para qué vino Jesús?
Hay un para qué vino Jesús y hay una razón por qué vino Jesús. Son dos preguntas totalmente diferentes. Así que si no comprendemos por qué vino Jesús, estaremos dando solamente las razones de para qué vino Jesús. Así que el cristiano en sí tiene que comprender por qué Jesús tuvo que dejar su trono, dejar toda su gloria y venir aquí en la tierra. Y también vamos a ver qué significa su muerte y su resurrección. ¿Qué significa la muerte y la resurrección del Señor Jesús? Si podemos confiar plenamente en Jesús. Porque es muy fácil que mucha gente dice que yo soy cristiano, pero cuando le vengan problemas y dice, no, es que mi problema es diferente, no, pero es que tú no entiendes mi problema no es como la tuya, este caso es diferente, no, tenemos que asegurarnos si podemos confiar plenamente en Jesús o no. ¿O qué nos espera como cristianos después de aquí? Después de haber escuchado el Evangelio, después de haber, como la serie que vimos, las dos predicaciones que vimos hace 2 domingos, de un segundo después de morir. Vamos a tocar un poquito de ese tema. ¿Qué nos espera como cristianos después de aquí? Esa palabra que estamos escuchando ahora, ¿acaso tiene un efecto en nuestras vidas después de salir de este mundo? ¿Qué es lo que podemos sacar de este mundo y qué es lo que no podemos sacar de este mundo? Así que hoy la única cosa que estaremos viendo hoy es la introducción. Vamos a tocar la introducción, vamos a tocar el punto 1 y el punto 2 nada más hoy. Si nos da tiempo para tocar esos 2 puntos, iremos tocando solamente esos 2 puntos. Porque mi interés, hermanos, es que lo tomamos con total tranquilidad para tener una mejor comprensión de qué es el Evangelio. Así que toman en cuenta que es esencial no terminar esta serie. No es importante que lo terminamos, no es urgente terminarlo en un mes, pero lo más importante para mí, como para todos, debe ser la comprensión que cada uno de nosotros podemos tener cuando terminamos esta serie. Y también podrá ayudar a otras personas para poder explicarles, si alguien le pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué usted es cristiano? Porque mucha gente se le pregunta, ¿por qué eres cristiano? Es que voy a la iglesia porque mis padres ya me enseñaron desde pequeño para ir a la iglesia, o porque mis padres son cristianos. Pero ¿qué hay de ti? Porque el cristianismo no se hereda en el cristianismo. La salvación no es una herencia que cuando yo soy salvo, me muero, le paso mi salvación a mi hijo. Es individual, totalmente individual. Así que vamos a la primera pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué nos dice la palabra que es el Evangelio? Así que la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas o buenas noticias o proclamar las buenas nuevas o proclamar las buenas noticias. Así que no es, ves, ahí no pone proclamar sobre dinero, es una buena noticia, pero ¿sobre qué es esta buena noticia? Porque no podemos empezar a hablar del Evangelio de Jesucristo sin regresar desde el principio cuando empezó este Evangelio. Si no, estaremos leyendo una carta en el medio, sin saber ni a quién está dirigido o quién lo escribió, y vamos directamente en el medio y después saltamos al final para decir el querido tuyo Alex y punto. No sabemos ni lo que hay en el principio ni antes del final. Así, para poder tener una buena comprensión de qué es el Evangelio, vamos a regresar hasta el principio de todas las cosas. ¿Qué es estas buenas nuevas que el Señor Jesús y sus discípulos y los discípulos de sus discípulos y hasta hoy en día la gente sigue predicando? ¿Qué son esas buenas nuevas? ¿Y qué son esas buenas noticias? Eso es lo que iremos viendo a lo largo de toda esta serie. ¿Y cuándo empezó esas buenas noticias? Será la siguiente pregunta. ¿Cuándo empezó estas buenas noticias? Alguien seguramente dirá cuando el Señor Jesús empezó su ministerio y empezó, o cuando, antes de que vino Jesús, había Juan el Bautista que gritaba, arrepentíos, el reino de los cielos se está acercando. O Jesús diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos ya está entre vosotros. ¿Acaso es lo que la Biblia nos enseña? No es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que todo eso empezó desde el principio de los principios. Todo empezó poco después que el Señor creó los cielos y la tierra. Cuando Él hizo los árboles, hizo los peces en el mar y todos las aves, los pájaros en el cielo. Él creó todo bonito. Y después, ¿qué hizo? Hizo al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza.
Ahí empezó un poquito esas buenas nuevas. Una de las cosas, hermano, que quiero aclarar, para que no caigamos en la herejía de los mormones, ¿qué significa semejanza? Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Porque los mormones te van a decir que eres igual, vas a ser como Dios. Vas a tener un palacio con muchas mujeres cuando te mueres. Y Dios fue un hombre normal y después fue subiendo de estado en estado hasta que se glorificó tanto y se hizo Dios. Hermanos, hecho a la imagen y semejanza de Dios no significa que el ser humano es igual a Dios. No significa eso. Semejanza de Dios es que el ser humano está a la semejanza de Dios, en que tenemos la capacidad como Dios de pensar, de tomar decisiones, de establecer una relación con los demás seres humanos y con Dios mismo, y de ejercitar dominio sobre la creación que Dios nos ha dado. Esa es la semejanza que tenemos con Dios, porque Dios tiene la capacidad de tomar decisiones, de pensar, de establecer una relación con la Trinidad misma y con nosotros. Él tiene la capacidad de ejercitar dominio sobre toda la creación. Así que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Así que tenemos esas capacidades, esas cualidades que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros seamos seres humanos a la imagen y semejanza de Él. Amén. Así que no es que el hombre en sí fue creado o fue hecho para ser igual a Dios o puede algún día ser igual a Dios, como les he dicho antes que predican los mormones. Dios es espíritu. Dios no es un hombre, nunca fue un hombre, pero Jesús sí que es la imagen visible de un Dios invisible. Sí que Jesús pudo hacerse hombre, tal como lo vemos en Hebreos, que Él se hizo hombre para poder probar todo lo que nosotros probamos y podemos acercarnos ante Él y saber que Él nos comprende porque Él fue hombre. Así que todo eso de que cuando empezó la predicación del Evangelio, todo empezó cuando Dios creó a Adán y Eva. Lo podéis leer en Génesis capítulo 3. La caída de la humanidad, y en Génesis capítulo 3, que Dios le dijo al hombre y la mujer, por favor, de todos los árboles, de todo lo que tenéis en el huerto de Edén, podéis comer de todo, pero este árbol que está ahí en el medio, que es el conocimiento del bien y del mal, no coméis de su fruto. Eso fue una orden que Dios les dio. Ahí vemos que el hombre tomó la decisión y comió del fruto prohibido, y que Dios le había dicho a no comer de eso. Y cuando se dieron cuenta que la serpiente les había engañado a la mujer y la mujer había convencido a su marido, se dieron cuenta que ellos habían pecado contra Dios. Así que para saber más de esta historia, yo les pido, hermanos, que tomen tiempo después para leer Génesis capítulo 3. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios les había dicho, en el día que vosotros coméis de este fruto, moriréis. Pero ¿qué significaba morir? ¿Era que Dios iba a desecharse del hombre totalmente? ¿Iba que Dios iba a dejar de tener una relación con el hombre para siempre? Es que el hombre iba a morir espiritualmente, el hombre iba a morir físicamente. Pero el hombre nunca había sido separado del amor de Dios. Porque nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Ni nada creado por Dios nos puede separar del amor de Dios. Ojo, que está en Cristo Jesús. El amor de Dios que está en Cristo Jesús. Así que mi pecado puede separarme del amor de Dios si yo muero en mis pecados. Si me muero en mis pecados. Pero mientras estoy vivo, Dios hará todo para que ninguno sea separado de su amor. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Así que a pesar de que Dios había tomado la decisión de castigarles cuando ellos pecaron, que desobedecieron, eso es lo castigo que tocó a cada uno de ellos. Primero a la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 16. Dios le dijo a la mujer, haré más agudo tu dolor, el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará. Eso es lo que Dios le dijo a la mujer. Tendrás mucho dolor a la hora de tener un bebé.
A los que nunca han vivido un parto, yo les aconsejaré, no es algo bueno para estar ahí. Estuve 16 horas antes de que naciera Alexia y vi de todo. Solamente le faltaba tener alas a mi esposa por los dolores que pasaban y todo. Es una experiencia que no me gustaría. Pero a pesar de todos esos dolores, hermanos, el fin es gozo. ¿Sabes? Es que el llanto duro solamente por la mañana, es por la noche, y el gozo viene por la mañana. Así que todo nuestro sufrimiento, todo en Cristo Jesús son temporales. Así que Dios le dijo a la mujer, tú vas a tener problemas de dolores y vas a desear controlar a tu marido, pero él te va a señorear. Y al hombre le dice en Génesis capítulo 3, de 17 a 19, y dice al hombre, y el hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Así que no solamente ellos son malditos, pero la tierra también es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comieras de sus granos. Con el sudor de tu frente, 19, obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. El precio de la desobediencia. Pero antes de que Dios pronunciara este juicio al hombre, Dios también, al hombre y la mujer, Dios maldijo la persona que engañó a la mujer, que fue la serpiente. Hermano, estamos intentando entrar en el principio de toda esa buena noticia, para que no nos preguntamos, pero ¿cuándo se empezó a predicar la buena nueva? Porque si no comprendemos cuándo se predicó o cuándo se empezó la predicación de esas buenas nuevas, no podemos apreciar la gracia y la misericordia de Dios y la obra sacrificadora o la obra redentora que hizo el Señor Jesús en la cruz. Para poder comprender, wow, para decir, wow, eso es impresionante. Está bien empezar desde el principio. Así que, pero antes de que pronunciara juicio al hombre y la mujer, Dios maldijo a la serpiente y agregó algo más sobre la maldición de la serpiente. Si lo miráis bien, en Génesis capítulo 3, 14, el Señor le dijo a la serpiente, entonces el Señor le dijo, por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. El primer castigo. Ese era el castigo para la serpiente. Por eso que hoy en día vemos la serpiente ya no tiene patas. Seguramente que caminaba y corría bastante bien y muy elegante. Pero hoy tiene que arrastrarse con toda su variedad. Es el animal que más cosa me da. Que no, puede tener cualquier cosa de mascota, pero no una serpiente. Pero en el versículo 15, hermanos, ahí viene la chispa de esta buena noticia. Génesis capítulo 3, versículo 15. El Señor dice a la serpiente, primero lo maldijo, lo que le pasará, y ahora le dice a la serpiente, y pondré hostilidad, a pesar de que a pesar de la maldición que te he dado, a pesar de que me he enojado con el hombre, me he enojado con la mujer, por todo lo que han hecho, y estoy de verdad muy enojado, pero hay una cosa que voy a hacer. Pondré hostilidad entre tú y la mujer. Así que habrá una enemistad continua y eterna entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Habrá una enemistad entre la descendencia de la serpiente y entre la descendencia de la mujer. Y escucha bien, es esa parte bonita aquí. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ahí empezó la buena noticia. Todo empezó en el huerto de Edén. Dios prometió, a pesar de que el hombre me ha desobedecido, a pesar de que la mujer engañó a su marido después de haber sido engañada por la serpiente, a pesar de que ambos conscientemente tomaron la decisión de desobedecerme, voy a rectificar eso de alguna manera. ¿Por qué? Porque amo al hombre, amo a los seres humanos. Eso es las buenas nuevas. Que de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. De tal manera, no dice, de tal manera amó Dios a los que son justos. No,
Pablo dice, cuando aún estábamos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Así que Dios no mandó a su Hijo para morir por personas justas. Él mandó a su Hijo para morir por esas personas desobedientes, descendientes de Adán y Eva, que le desobedecieron. Para ustedes y para mí. Esa es la buena nueva que tenemos en Cristo Jesús, lo que Dios ha hecho. Así que en este pasaje el Señor nos revela que aunque Adán y Eva habían desobedecido su mandato, Él iba a hacer algo para ayudarles. Por eso Él dijo, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. En otras palabras, uno de los descendientes de la mujer, descendiente sin la S, así que será una sola persona. Una persona que será el descendiente de la mujer, que esa persona es el Señor Jesús, vencerá a la serpiente, que es lo que Jesús hizo en la cruz, les exhibió públicamente, puso muerte, les exhibió públicamente, ganó al enemigo, pagó por el precio de nuestros pecados, el precio de todos los pecadores que habían muerto antes de la cruz y los que creerán en Él después de la cruz. Él pagó el precio de tus pecados, de los míos, en esa cruz, venciendo ahí a Satanás. Eso fue el principio de las buenas nuevas. Asimismo, anunciando la victoria de que el descendiente de la mujer tendrá una victoria impecable ante Satanás o ante la serpiente. Así que la buena nueva, hermanos, es lo que el Señor Jesús nos está anunciando en Génesis la palabra nos está anunciando en Génesis capítulo 3:15, que se cumplió muchos y miles de años después por la persona de Jesucristo. Él fue el descendiente de la mujer, quien golpeará la cabeza o quien golpeó la cabeza de la serpiente, que significa que derrotó a la serpiente en la cruz. Y la serpiente iba a golpearle, ¿qué significa? Herirle. Porque la muerte de Jesús no fue una pérdida, fue una victoria aún más. Porque cuando Él murió, Él resucitó demostrando que Él tenía poder sobre la muerte. Así, cuando un cristiano muere, solamente se fue, cambió de barrio, cambió de dirección. Así que si le llamas al teléfono terrenal que tenía, ya no suena. Hay que buscarle a otra parte. Esa es la ventaja que nosotros tenemos como cristianos, que podemos dormir en paz en las manos del Señor. Podemos estar seguros que fuera de esta carne estamos presentes con el Señor. Así que de los niños que nacieron de Adán y Eva, ellos heredaron la naturaleza caída y la naturaleza de desobediencia de Adán y Eva. Y la tierra fue llena de los descendientes de ellos. Dios pudo haber destruido el mundo entero cuando se dio cuenta que los descendientes de Adán y Eva, la única cosa que deseaba en su corazón era pecado, matar o desobedecer a Dios. Él pudo haberle matado a todos, pero Él no lo hizo. Él tomó la decisión de destruir a la humanidad, pero dejando a una familia entera. Salvó a un hombre llamado Noé, no porque Noé era un hombre perfecto. No porque era un hombre que quizás nunca en su vida había cometido un pecado, pero Dios en su inmensa misericordia lo halló porque este hombre confiaba en Dios. Salvó a Noé, los 3 hijos de Noé y las esposas de sus 3 hijos y también algunos animales. Después del diluvio, Dios siguió con su plan eterno y llamó a otro hombre llamado Abraham, que unos 530 años después del diluvio, Dios miró una parte de Mesopotamia y llamó a un hombre: deja tu parentela, deja todo lo que tú tienes y ven, yo tengo planes para ti. Así que eran sobre los hombros de Abraham que se reposaba la promesa y el plan de Dios, sobre las buenas nuevas que él tenía. Esas buenas nuevas que él anunció a Adán y Eva en el huerto de Edén, a pesar de que ellos habían pecado contra él. Dios iba a cumplir su plan de que la descendiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Así que de todas las naciones, a pesar de todo eso, hermanos, porque aunque Dios llamó a Abraham, Abraham no fue un hombre 100% perfecto, pero él confiaba en Dios, él dependía de Dios, vivía para Dios. Así que Dios tomó la decisión que de la descendencia de Abraham, Dios levantó un pueblo para sí, el pueblo de Israel. Asimismo, para cumplir el propósito que él tenía, que el descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y la serpiente iba a herirle el talón.
Y todos nosotros conocemos la historia de Moisés, lo que pasó con Moisés. Dios levantó a Moisés, un hijo que le salvaron para que el faraón no le matara. La hija de faraón le sacó de las aguas de Nilo, la adoptó en su familia. Pero con el tiempo, Moisés, a pesar de toda la comunidad que él tenía, que Dios lo formó. Eso estaba hablando con algunos hermanos ayer sobre cómo Dios forma a la gente. Dios levanta a Moisés. Era sobre el peligro de que alguien viene y te enseña el dedo y te dice, creo que tú eres evangelista. Creo que tú serás esto. Hay un gran peligro en eso, hermanos. Antes que alguien venga para decirte eso, Dios tiene que haberte de alguna manera confirmando que vas a hacer eso. Y la gente tiene que haber estado viendo en tu vida tu inclinación hacia lo que Dios te está llamando para hacer. Porque no puedes levantarte un día por la mañana y viene alguien y dice, creo. Yo deseo lo mejor para mi hijo, lo deseo lo mejor para cada uno de vosotros. Pero eso no es la pregunta, ¿qué es lo que Dios tiene planeado para tu vida? No lo que yo deseo. Porque es un gran peligro cazar o buscar profecías y luego alguien te dice lo que siente en su corazón y después empiezas a adaptar tu vida tú mismo bajo tus propias fuerzas para que encaje en lo que te han dicho que tú serás y dándote cuenta que no es lo que Dios quiere para ti. Yo hablo como ejemplo personal porque a mí me dijeron que tú serás evangelista porque yo siempre me escapaba de pastorado. No quería ni escuchar hablar de eso. Una mujer, tú evangelista loco, serás un evangelista, irás a Estados Unidos y harás eso. Así que tomé la decisión, como habían dicho, que iré a Estados Unidos para llevar a mi familia a Estados Unidos, pero no era la voluntad de Dios. Le pedí al Señor, Señor, si es tu voluntad que vamos a Estados Unidos, por favor, haz una cosa. Que cuando yo esté en Estados Unidos, que mi vecino seas una persona que es cristiana. Que mi vecino sea un cristiano. Así debe ser. Entonces, ¿qué hice, Señor? Yo fui a Estados Unidos, llegué a Estados Unidos, pero mi vecino no era un pastor. Supliqué para que mi vecino sea un pastor, pero mi vecino no era un pastor. Y después salí de Estados Unidos, regresé con mi familia aquí en España. Justo como unos meses después, conocimos a un pastor de Argentina que sus enseñanzas por internet nos gustábamos. Y viajé por Argentina para conocer el ministerio de este pastor Luis Rodas. Y poco después de ir a Argentina, por 6 días, unos meses después, Luis Rodas regresó vino aquí en España con su familia para empezar una congregación, porque el Señor estaba poniendo en sus corazones el deseo de salir y abrir una iglesia diferente o ser misioneros en otra parte. Y terminó siendo mi vecino, tal como yo le había pedido a Dios cuando yo me iba a Estados Unidos. Así comprendí ahí, hermanos, el peligro de dejarte manipular por opiniones de otras personas que sinceramente Dios no te la ha confirmado a ti. Así que era sobre los hombros de Moisés ahora que Dios había puesto esa promesa. Moisés tenía que ser criado en la casa de Faraón. Moisés salió de ahí, Dios le mantuvo ahí 40 años. 40 años después, Moisés estuvo en el desierto aprendiendo a guiar cabras. ¿Sabes cómo son las cabras? Completamente locas. Porque él tenía que guiar un pueblo completamente loco también. Así que Dios le enseñó 40 años para guiar unas cabras locas. Eso es lo que dijo Moisés antes de morir, unos días antes de su partida. Moisés le dijo eso al pueblo de Israel. El Señor su Dios levantará un profeta como yo, de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. A él tendrán que escucharlo. Moisés recordando al pueblo que Dios aún no ha cumplido su promesa. Él lo iba a cumplir. Y levantará entre vosotros un hombre excepcional, conforme al corazón de Dios. Y a este hombre vosotros tenéis que escucharlo. Y esas mismas declaraciones de Moisés, más adelante, en el tiempo de los apóstoles, el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 3, 22, él citó este pasaje en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro.
Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo, de entre su propio pueblo. Escuchan con atención todo lo que Él les diga. Citando las mismas palabras de Moisés, recordando al pueblo que este Jesús que vino era el hombre de quien Moisés estaba hablando. Antes de todo eso, Dios levantó profetas en Israel, profetas como Isaías, el rey David, el profeta Jeremías, y todos hablaron de ese descendiente de la mujer que Dios había prometido a Adán y Eva. Ese descendiente que vendrá a pesar del pecado que el hombre, Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, que vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente, y la serpiente le iba a herir en el talón. Ellos eran los portadores de esas buenas nuevas, los portadores de estas buenas noticias. Mi pregunta es, ¿qué tipo de noticias estamos escuchando hoy en día? ¿El Telecinco? ¿El CNN? ¿Televisión española o televisión catalana? Para nosotros y para mucha gente esa es su buena noticia. Lo que la televisión diga cambia su sentido de ser. ¿Se congregan o no se congregan? Lo que la televisión diga, toman decisiones que tienen que afectar su vida espiritual. Pero hemos olvidado una cosa, hermanos. Hay una buena noticia que está en este libro. Si uno no pasa tiempo con este libro, puedes vivir esta vida 2000 años y nunca conocerás a Dios. Este libro es viva y poderosa, más cortante que toda espada de doble filo. Discierna los pensamientos más íntimos, secretos que tenemos. Lo pone hacia el expuesto. Para que nosotros, no para matarnos, pero para hacernos arrepentirnos. Voy a terminar con este pasaje que dice el profeta Isaías. En Isaías 52:7. Qué hermosos de verdad son sobre los montes los pies del mensajero, que trae buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Qué hermosos son los pies de aquellas personas que no predican el evangelio de la prosperidad para llevar a muchos al infierno, engañándose a sí mismo, engañándose a muchos. Así que, hermanos, yo creo que con esta pequeña introducción, si alguien le pregunta qué es el evangelio, al menos usted puede defenderse ahí y explicar qué es el evangelio y poder explicar cuándo empezó el evangelio. No solamente en el tiempo de Jesús, pero mucho más antes. Dios ya había anunciado el evangelio. Solamente lo fue cumpliendo tal como lo había anunciado. Así que si el Señor lo permite, el próximo domingo miraremos cómo se nos llegó el evangelio. Cómo se nos llegó el evangelio y para qué nos sirve a nosotros el evangelio. Y vamos a ver, si tenemos tiempo, el tercer punto de el por qué y para qué vino, murió y resucitó el Señor Jesús. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra